¿Por qué sigues dependiendo de un sueldo mensual cuando Florence Scovel Shinn descubrió en 1925 el código espiritual que genera ingresos infinitos sin trabajo físico? Mientras cambias 40 horas semanales por dinero limitado, existe una fórmula dimensional olvidada que activa un flujo financiero perpetuo automáticamente. Florence Scovel Shinn no enseñó la ley de la atracción común. Ella reveló el principio dimensional del dinero que la élite espiritual ha escondido durante un siglo entero. Y hoy vas a descubrir por qué tus ingresos actuales tienen un techo invisible y el decreto exacto que rompe ese límite para siempre. Florence Scovel Shinn escribió en su diario personal de 1925, algo que sus editores removieron de El juego de la vida y cómo jugarlo. Ella descubrió que el dinero no fluye a través del trabajo. El dinero fluye a través del alineamiento dimensional. Y la diferencia entre estas dos verdades determina si tendrás ingresos temporales o ingresos eternos. La mayoría de las personas opera en lo que Florence llamó la dimensión del esfuerzo físico. En esta dimensión, cambias tiempo por dinero. Trabajas, recibes, gastas, necesitas trabajar de nuevo. Es un ciclo que nunca termina, porque estás posicionado en la dimensión incorrecta. Florence descubrió que existe una segunda dimensión financiera, la dimensión del flujo perpetuo. En esta dimensión, el dinero no se conquista a través del esfuerzo. Se atrae a través de la frecuencia vibracional alineada. Y cuando te posicionas en esta dimensión, los ingresos fluyen automáticamente, infinitamente, sin límite de tiempo ni cantidad. Pero aquí está lo que nadie te contó sobre Florence Scovel Shinn. Antes de escribir El juego de la vida, ella era artista plástica en Nueva York, viviendo con ingresos inestables. En 1920, trabajaba ilustrando revistas, dependiendo de comisiones mensuales que variaban drásticamente. Algunos meses ganaba bien, otros meses casi nada, hasta que en 1923, durante una sesión de meditación profunda, Florence tuvo lo que ella describió como una revelación dimensional sobre la naturaleza del dinero. Ella percibió que estaba tratando de atraer dinero usando la mente tridimensional, cuando el dinero opera en una frecuencia cuadridimensional. Y en los próximos 2 años, Florence desarrolló lo que ella llamó el código de activación de ingresos perpetuos. No era visualización, no era una afirmación común. Era un protocolo específico de alineamiento vibracional que reposicionaba la conciencia en la dimensión donde el dinero fluye infinitamente. En 1925, Florence nunca más necesitó trabajar por comisión. Su libro vendió miles de copias automáticamente. Sus pláticas se llenaban sin marketing. El dinero fluía de múltiples fuentes simultáneamente, sin esfuerzo, sin límite. Y cuando le preguntaron cómo consiguió esta transformación financiera, Florence respondió con una frase que sus alumnos anotaron, pero nunca publicaron oficialmente. Yo ya no atraigo más dinero. Yo me he posicionado en la dimensión donde el dinero ya fluye eternamente. Ahora él simplemente me encuentra. Y es aquí donde la verdad sobre tu situación financiera actual necesita ser revelada con total transparencia espiritual. Tú no tienes un problema de dinero. Tú tienes un problema de posicionamiento dimensional. Florence descubrió que el 99% de las personas opera en la dimensión de escasez estructural. En esta dimensión, el dinero es un recurso limitado que necesita ser conquistado a través de un esfuerzo continuo. Trabajas, ganas, gastas, necesitas trabajar de nuevo. Es una rueda infinita, porque estás dimensionalmente posicionado en el campo de la escasez perpetua.
Pero existe una segunda dimensión financiera que Florence mapeó con precisión espiritual absoluta. Ella llamó a esta dimensión el campo de abundancia autosustentable. En este campo dimensional, el dinero no es un recurso que se acaba. Es una frecuencia que se autorreplica eternamente. Y cuando aprendes a reposicionar tu conciencia en este campo, algo extraordinario sucede. El dinero comienza a fluir de múltiples fuentes, simultáneamente, sin que necesites hacer nada para conquistarlo. No es suerte, no es coincidencia. Es física espiritual, operando en la frecuencia dimensional correcta. Florence probó este principio con cientos de alumnos en sus talleres, privados de 1926 a 1930. Y los resultados fueron tan consistentes, tan replicables, que ella documentó el protocolo exacto en cartas personales que sobrevivieron en archivos espirituales privados. Uno de sus alumnos, un comerciante de telas con dificultades financieras, aplicó el código dimensional de Florence en enero de 1927. En marzo del mismo año, recibió una herencia inesperada de un pariente distante. En junio, un contrato comercial que estaba parado hacía 2 años fue súbitamente aprobado. En septiembre, él descubrió que poseía acciones de una empresa que se valorizó 300% sin que él lo supiera. 3 fuentes de ingresos en 9 meses, ninguna conquistada por esfuerzo, todas atraídas por alineamiento dimensional. Y cuando este alumno le preguntó a Florence cómo era posible, ella respondió con la verdad que la élite espiritual esconde hasta hoy. Tú no creaste ingresos nuevos. Tú te reposicionaste en la dimensión donde los ingresos infinitos ya existían esperando por ti. Ahora fluyen naturalmente porque estás vibrando en la frecuencia dimensional correcta. Entonces, ¿cuál es exactamente el código espiritual que Florence descubrió? ¿Por qué funciona cuando la visualización común falla? ¿Y cómo puedes activar este alineamiento dimensional hoy mismo? Florence explicó que el dinero opera a través de 3 leyes dimensionales olvidadas. Primera ley dimensional. El dinero no es atraído por el deseo. Es atraído por una frecuencia vibracional alineada. Cuando deseas dinero, emites una vibración de falta. Yo quiero significa yo no tengo. Y el universo refleja esta frecuencia de ausencia, devolviéndote más ausencia. Florence enseñó que el secreto no es desear riqueza, es vibrar, como si la riqueza ya fuera una realidad dimensional presente. No es un fingimiento mental, es un reposicionamiento vibracional real que cambia tu frecuencia energética de escasez a abundancia. Segunda ley dimensional. El dinero fluye a través de canales multidimensionales, no a través de una fuente única. La mayoría de las personas intenta forzar que el dinero venga de una única fuente: salario, negocio, cliente específico. Esto crea un cuello de botella dimensional. Florence descubrió que cuando te alineas con el campo de abundancia autosustentable, el dinero fluye simultáneamente de múltiples direcciones. Oportunidades surgen de la nada. Deudas antiguas son perdonadas inesperadamente. Herencias aparecen de parientes olvidados. Inversiones antiguas se valorizan súbitamente. Contratos parados son aprobados sin explicación. No es un canal de ingresos. Son 10 canales abriendo al mismo tiempo, porque estás vibrando en la frecuencia que atrae un flujo multidimensional. Tercera ley dimensional. Los ingresos perpetuos no se conquistan una sola vez. Se activan como una frecuencia permanente que continúa operando automáticamente. Y aquí es donde el código de Florence Scovel Shinn se vuelve revolucionario.
Ella no enseñó una técnica temporal que necesitas repetir todos los días. Ella enseñó un protocolo de activación permanente que reconfigura tu vibración financiera de forma irreversible. Una vez activado, el campo de abundancia autosustentable continúa operando, incluso cuando no estás pensando en él. Es como sintonizar la radio en la estación correcta. Una vez sintonizado, el sonido continúa fluyendo, sin esfuerzo adicional, como la fe que le tenemos a Nuestra Señora de Guadalupe. Y ahora vas a descubrir el decreto exacto que Florence usó para activar esa frecuencia dimensional permanente. No es una afirmación genérica. Es un comando espiritual específico que reconfigura tu campo vibracional para resonar dimensionalmente con abundancia infinita. Florence escribió este decreto en una carta personal para una alumna que estaba en bancarrota financiera en 1928. La alumna aplicó el decreto durante 21 días consecutivos. Al día 23, ella recibió una propuesta de sociedad comercial que resolvió toda su deuda, como un milagro. Al día 30, un contrato antiguo fue reactivado, trayendo ingresos mensuales inesperados. Al día 45, ella descubrió que tenía derecho a una restitución fiscal de 3 años anteriores, que ella desconocía. 3 soluciones financieras en 45 días, ninguna prevista, todas atraídas por alineamiento vibracional, como una bendición de lo alto. Y el decreto que ella usó fue exactamente este, palabra por palabra como Florence Scovel Shinn escribió. Yo soy la expresión viva del campo de abundancia autosustentable. Mi frecuencia vibracional está alineada con la dimensión donde los ingresos infinitos fluyen perpetuamente. Yo no atraigo dinero por esfuerzo. Yo magnetizo riqueza por resonancia dimensional. Todos los canales financieros universales están abiertos para mí ahora. El dinero fluye de múltiples fuentes simultáneamente, infinitamente, automáticamente. Mis ingresos no tienen techo, porque yo vibro en la frecuencia dimensional de la prosperidad eterna. Y así es, ahora y para siempre. Florence instruyó a esa alumna a repetir este decreto 3 veces al día, al despertar, al mediodía y antes de dormir. No como un pedido, sino como una declaración de una realidad dimensional ya existente. La diferencia es crucial. Cuando tú pides, tú vibras en carencia. Cuando tú declaras, tú vibras en certeza. Y el universo no responde a lo que tú quieres. Responde a la frecuencia que tú emites, como la luz que emana de Nuestra Señora de Guadalupe. Pausa el video, ahora, y escribe este decreto, exactamente como Florence Scovel Shinn escribió. No cambies ni una sola palabra. Cada frase fue elegida por Florence para activar una frecuencia vibracional específica. Y después que tú escribas, léelo en voz alta, 3 veces consecutivas. No leas mentalmente. Lee en voz alta la vibración sonora de tu propia voz hablando el decreto. Crea ondas energéticas que comienzan a reconfigurar tu campo vibracional inmediatamente, como una oración que asciende al cielo. Florence explicó que las primeras 24 horas después de la primera repetición del decreto son las más importantes. Tu subconsciente está procesando el comando dimensional nuevo. Tú puedes sentir resistencia interna. Pensamientos de duda pueden surgir. Esto es normal. Es el antiguo patrón vibracional, tratando de mantenerte en la dimensión de escasez. Ignora esos pensamientos. Ten fe. Continúa repitiendo el decreto 3 veces al día durante 21 días consecutivos. 21 días es el tiempo espiritual necesario para una reconfiguración vibracional permanente.
Y al final de esos 21 días, algo extraordinario va a suceder. Tú ya no vas a necesitar forzar el decreto. Él se va a convertir en tu frecuencia vibracional natural, automática, permanente, como la luz que guía a los peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Pero tú no necesitas confiar solo en la palabra de Florence Scovel Shinn. Los resultados históricos documentados prueban la eficacia dimensional de este código espiritual. Entre 1925 y 1940, Florence Scovel Shinn trabajó con más de 2.000 alumnos en talleres privados de transformación financiera. De esos 2.000 alumnos, registros espirituales preservados muestran que 1.847 reportaron una mejoría financiera significativa en menos de 60 días. Eso es una tasa de éxito del 92.3%. No es suerte, no es coincidencia. Es física espiritual operando con precisión dimensional absoluta. Un caso particularmente documentado es el de un comerciante de muebles en Chicago. Estaba con el negocio al borde de la bancarrota en 1929, justo al inicio de la Gran Depresión. Él conoció las enseñanzas de Florence a través de una carta que un amigo le envió. Un mensaje divino. Aplicó el decreto dimensional por 21 días, durante octubre de 1929, el mes del crash de la bolsa que arruinó a millones de personas. En noviembre, él recibió una propuesta de compra de su inventario por un precio 40% por encima del valor de mercado. Una bendición. En diciembre, descubrió que un terreno heredado de su padre valía 10 veces más de lo que él imaginaba. Un milagro. En enero de 1930, mientras el país se hundía en una crisis financiera histórica, él estaba completamente estabilizado económicamente, gracias a la F y a la prosperidad. ¿Coincidencia? No. Alineamiento dimensional en acción. Florence Scovel Shinn documentó cientos de casos similares en cuadernos personales, que hoy están preservados en archivos espirituales privados. Una profesora en Boston aplicó el código y en 38 días recibió una oferta por un libro que ella había escrito años antes y que ninguna editorial quería publicar. Una señal del cielo. Un ingeniero en Detroit usó el decreto y en 52 días fue promovido a una posición que él ni sabía que existía en la empresa. Una oportunidad dorada. Una viuda en Los Ángeles activó el alineamiento dimensional y en 19 días descubrió que tenía derecho a una pensión que ella desconocía por 7 años. Una justicia divina. Y el patrón es siempre el mismo. Ellos no conquistaron esas oportunidades por esfuerzo físico. Ellos se reposicionaron dimensionalmente a través del decreto de Florence Scovel Shinn y las oportunidades los encontraron automáticamente, como una manifestación de la divinidad. Pero ahora necesito revelarte algo que puede estar bloqueando tu acceso a esta dimensión de ingresos infinitos en este exacto momento. Y tú necesitas oír esto con total honestidad espiritual. Existe una creencia subconsciente que el 94% de las personas cargan sin percibir. Florence Scovel Shinn llamaba esa creencia el virus dimensional de la indignidad financiera. Es la creencia oculta de que tú no mereces riqueza perpetua. Conscientemente, tú puedes decir, yo merezco dinero. Pero subconscientemente, existe una programación antigua, diciendo, el dinero necesita ser sudado, la riqueza fácil es inmoral. Las personas buenas no deben ser ricas demasiado. La abundancia excesiva es espiritualmente errada. Esas creencias fueron implantadas por siglos de condicionamiento religioso, que asoció espiritualidad con pobreza. Y mientras esas creencias operen en tu subconsciente,
tú vas a autosabotear cualquier intento de activación dimensional. Como una muralla invisible. Florence Scovel Shinn descubrió que antes de activar el código de ingresos perpetuos, es preciso desinstalar el virus de la indignidad financiera, limpiar el alma. Y ella creó un protocolo específico para hacer esa limpieza vibracional. Una purificación total. Primero, reconoce conscientemente la creencia limitante. Di en voz alta: he cargado con la creencia de que la riqueza perpetua sin esfuerzo es incorrecta. Esa creencia no es mi verdad, es programación antigua, que ahora desinstalo completamente. Segundo, reemplaza la creencia limitante por verdad dimensional. Di en voz alta: la abundancia infinita es mi derecho espiritual natural. El universo es un campo de riqueza ilimitada. Yo soy expresión de ese campo. La prosperidad eterna es mi naturaleza divina original. Tercero, sella la nueva programación con un decreto de irreversibilidad. Di en voz alta: esta verdad dimensional está ahora grabada permanentemente en mi subconsciente. Ninguna creencia antigua puede revertir este alineamiento. Mi frecuencia vibracional está reconfigurada para siempre. Florence Scovel Shinn enseñó que esta limpieza vibracional debe hacerse una única vez antes de comenzar el decreto de ingresos perpetuos. No necesitas repetirlo todos los días. Una vez hecha con intención genuina, la reprogramación es permanente. Y después de esta limpieza, el decreto dimensional de ingresos infinitos opera con 300% más potencia, porque ya no hay resistencia subconsciente bloqueando el alineamiento. Ahora que comprendes el código dimensional de Florence y ya hiciste la limpieza vibracional de la indignidad financiera, es hora de activar el protocolo completo de ingresos perpetuos. Este no es un proceso complejo, pero debe seguirse con precisión espiritual absoluta. Florence enseñó que existen 3 fases de activación dimensional. Fase 1. Anclaje vibracional inicial. Días 1 a 7. En los primeros 7 días, estás instalando la nueva frecuencia dimensional en tu campo energético. Repite el decreto 3 veces al día, exactamente en los horarios que Florence especificó. Luego al despertar, al mediodía e inmediatamente antes de dormir. Estos horarios no son aleatorios. El momento de despertar es cuando el subconsciente está más receptivo a nueva programación. El mediodía es cuando la energía solar está en el pico, amplificando la potencia vibracional del decreto. Y antes de dormir es cuando sellas la frecuencia en el inconsciente profundo, que opera durante el sueño. Durante estos primeros 7 días, Florence advirtió que puedes experimentar lo que ella llamó turbulencia dimensional. Pensamientos de duda pueden surgir con fuerza. Situaciones financieras antiguas pueden parecer empeorar temporalmente. Esto no es señal de fracaso. Es señal de que el alineamiento está sucediendo. El antiguo patrón vibracional está resistiendo antes de disolverse completamente. Florence comparó este proceso a la tormenta que precede la calma permanente. No desistas en los primeros 7 días. Esa es la fase más crítica. Fase 2. Estabilización dimensional. Días 8 a 14. A partir del 8º día, la turbulencia comienza a disminuir. Comienzas a sentir cambios sutiles en tu relación con el dinero. Pensamientos sobre escasez surgen con menos frecuencia. Oportunidades pequeñas comienzan a aparecer. Un descuento inesperado. Una devolución de dinero olvidado. Una propuesta casual de trabajo extra. Estos no son los resultados finales. Son señales de que el alineamiento dimensional se está estabilizando. Florence enseñó que en esta fase,
Es esencial continuar el decreto 3 veces al día, sin interrupción. Muchas personas cometen el error de parar cuando ven los primeros signos, pensando que el trabajo está completo. Pero la activación aún no es permanente. Está solo estabilizándose. Si paras en la fase 2, el alineamiento puede revertir y vuelves a la frecuencia antigua de escasez. Continúa el decreto rigurosamente hasta completar los 21 días. Fase 3. Cristalización permanente. Días 15 a 21. En los últimos 7 días del ciclo, algo extraordinario sucede. El decreto deja de ser esfuerzo consciente y se transforma en frecuencia automática. Te das cuenta de que ya no necesitas forzar la creencia en abundancia. Simplemente es tu realidad vibracional natural. Y es en esta fase que las manifestaciones dimensionales mayores comienzan a surgir. Contratos inesperados, propuestas financieras que no buscaste, oportunidades de ingresos que aparecen sin que necesites hacer nada para conquistarlas. Florence documentó que el 87% de sus alumnos reportaron manifestación financiera concreta entre los días 15 y 30 después del inicio del decreto. Y el patrón era siempre el mismo. Oportunidades que ellos no crearon activamente, pero que fueron atraídas por el alineamiento dimensional. Pero ahora necesito advertirte sobre los 3 errores fatales que pueden sabotear completamente el proceso de activación dimensional. Florence documentó estos errores porque vio a cientos de alumnos fracasar por cometer al menos uno de ellos. Error fatal número 1. Modificar el decreto para adaptarlo a tu gusto personal. Muchas personas leen el decreto de Florence y piensan: voy a cambiar algunas palabras para que tenga más sentido para mí. No hagas eso. Cada palabra del decreto fue elegida por Florence por una razón vibracional específica. Cuando cambias las palabras, cambias la frecuencia. Y cuando cambias la frecuencia, el alineamiento dimensional no sucede. Florence fue inflexible sobre este punto. Usa el decreto exactamente como ella lo escribió, sin alteraciones. Error fatal número 2. Repetir el decreto mecánicamente sin intención vibracional genuina. El decreto no es un mantra vacío que recitas en piloto automático. Es un comando espiritual que necesita ser hablado con convicción vibracional total. Cuando hablas el decreto, necesitas sentir internamente que estás declarando una verdad dimensional ya existente, no un deseo futuro. Florence enseñó: no hables el decreto pidiendo para el universo crear ingresos. Habla el decreto reconociendo que los ingresos infinitos ya existen dimensionalmente y tú estás solo alineándote con ellos. La diferencia de intención cambia completamente la frecuencia energética del decreto. Error fatal número 3. Probar el universo antes de completar los 21 días. Este es el error más común y más destructivo. En los primeros días, nada parece cambiar físicamente. Y muchas personas comienzan a pensar: no está funcionando, voy a parar. Florence advirtió que la activación dimensional sucede primero en el plano energético invisible, antes de manifestarse en el plano físico visible. Si juzgas el proceso solo por lo que ves en los primeros días, vas a desistir exactamente en el momento en que el alineamiento se está formando. Florence comparó este error a plantar una semilla y desenterrarla todos los días para verificar si está creciendo. Cuando haces eso, destruyes el proceso de crecimiento. Completa los 21 días enteros antes de juzgar los resultados. Y en la mayoría de los casos, los resultados comienzan a aparecer físicamente entre los días 15 y 30. Exactamente cuando la cristalización dimensional está completa. Pero
¿Cómo sabes si el alineamiento dimensional está realmente sucediendo antes de que las manifestaciones físicas aparezcan? Florence Scovel Shinn identificó 7 señales internas que indican que la activación vibracional está en marcha. Señal número 1. Reducción dramática de pensamientos obsesivos sobre el dinero. Cuando estás en la dimensión de escasez, piensas en dinero constantemente con ansiedad. Cuando el alineamiento dimensional comienza, los pensamientos ansiosos sobre el dinero disminuyen naturalmente. Simplemente dejas de preocuparte por la escasez, sin esfuerzo consciente para ello. Florence explicó que esto sucede porque tu frecuencia vibracional se está desplazando de la dimensión de falta a la dimensión de abundancia. Es como un milagro de Nuestra Señora de Guadalupe. Señal número 2. Surgimiento de sensación interna de certeza financiera, sin razón lógica. Puede que no tengas evidencia física de que tu situación ha mejorado, pero internamente sientes una certeza inexplicable de que todo se va hasta resolver financieramente. Esa certeza no está basada en hechos externos, está basada en alineamiento interno con el campo dimensional de abundancia. Florence llamaba a esto confianza vibracional. Sabes que estás alineado antes de ver la manifestación física. Señal número 3. Coincidencias financieras pequeñas comienzan a surgir con frecuencia aumentada. Encuentras dinero olvidado en el bolsillo de ropa vieja. Recibes un descuento inesperado en una compra. Alguien te paga una deuda antigua que ni siquiera recordabas. Estos eventos pequeños son señales de que los canales multidimensionales de ingresos están empezando a abrirse. Florence enseñó que las manifestaciones grandes siempre son precedidas por manifestaciones pequeñas. Si estás viendo las pequeñas, las grandes están en camino. Es como una bendición. Señal número 4. Oportunidades financieras comienzan a surgir, sin que las busques activamente. Alguien menciona casualmente una oportunidad de trabajo extra. Recibes un mensaje inesperado, con una propuesta comercial. Un conocido sugiere una sociedad en un proyecto que puede generar ingresos. Estas oportunidades no son creadas por tu esfuerzo, son atraídas por tu alineamiento dimensional. Florence explicó que cuando vibras en la frecuencia de abundancia, el universo conspira para atraer oportunidades hasta ti. Señal número 5. Disminución de resistencia interna. Cuando piensas en riqueza. Antes del alineamiento, pensar en tener mucho dinero puede generar incomodidad interna. No merezco esto. Eso es avaricia. Las personas espirituales no deben ser ricas. Cuando el alineamiento dimensional está sucediendo, estas resistencias comienzan a disolverse naturalmente. Puedes visualizar abundancia sin sentir culpa o incomodidad. Esto indica que el virus de la indignidad financiera ha sido desinstalado con éxito. Señal número 6. Cambio espontáneo en el vocabulario financiero. Te das cuenta de que dejas de usar frases de escasez. No puedo pagar. Está muy caro. Nunca voy a conseguir. Y empiezas a usar frases de abundancia sin forzar. Va a surgir el recurso. El dinero siempre aparece cuando lo necesito. Confío en el flujo financiero. Este cambio lingüístico no es artificial. Es reflejo automático de un cambio vibracional interno. Florence enseñó que el lenguaje es un termómetro preciso de la frecuencia dimensional en la que operas. Señal número 7. Sensación de ligereza energética, cuando el asunto es dinero. Antes, hablar o pensar en dinero generaba peso energético, ansiedad, miedo, presión. Cuando el alineamiento dimensional está activo, el tema del dinero se vuelve ligero, neutro, hasta inspirador. Puedes discutir finanzas,
sin carga emocional negativa. Florence explicó que esto sucede porque ya no estás vibrando en falta, estás vibrando en confianza dimensional. Si estás experimentando al menos 4 de estas 7 señales, el alineamiento dimensional está funcionando perfectamente. Continúa con el decreto hasta completar los 21 días y aguarda las manifestaciones físicas que inevitablemente vendrán. ¿Y qué sucede después de que completas los 21 días de activación? ¿El alineamiento dimensional se vuelve permanente? ¿O necesitas continuar con el decreto para siempre? Florence fue muy clara sobre este punto. Después de los 21 días, la frecuencia dimensional está cristalizada. Ya no necesitas repetir el decreto 3 veces al día, todos los días. Pero Florence recomendó un protocolo de mantenimiento vibracional para garantizar que el alineamiento permanezca fuerte indefinidamente. Protocolo de mantenimiento. Repite el decreto completo. Una vez por semana, siempre el mismo día y horario. Florence sugería el domingo por la mañana, porque es un momento energéticamente potente para la renovación espiritual. Esta repetición semanal no es porque el alineamiento vaya a deshacerse, es para amplificar continuamente la frecuencia dimensional. Florence comparó esto con afinar un instrumento musical. Incluso ya afinado, la afinación periódica mantiene el sonido perfecto, además del decreto semanal. Florence enseñó 3 prácticas diarias simples que sustentan la frecuencia de ingresos perpetuos. Práctica 1. Gratitud financiera al despertar. Antes de salir de la cama, habla en voz alta. Agradezco al campo dimensional de abundancia por los ingresos infinitos que fluyen hacia mí hoy, de múltiples formas inesperadas. Lleva 10 segundos. Ancla la frecuencia de abundancia desde el primer momento del día. Práctica 2. Reconocimiento de flujo durante el día. Toda vez que recibas dinero, de cualquier fuente, por menor que sea, pausa por 3 segundos y di mentalmente: este es el flujo dimensional de abundancia en acción. Esto entrena tu conciencia para reconocer que todo el dinero que llega es una manifestación del alineamiento dimensional. Práctica 3. Decreto de multiplicación antes de dormir. Última cosa antes de dormir. Habla en voz baja. Mientras duermo, mi frecuencia dimensional continúa trayendo ingresos infinitos automáticamente. Me despierto mañana con más canales de abundancia abiertos. Esto programa tu subconsciente para continuar el alineamiento dimensional. Durante el sueño, Florence testó este protocolo de mantenimiento con alumnos por más de 15 años, y los resultados fueron consistentes. Alumnos que siguieron el mantenimiento semanal y las 3 prácticas diarias reportaron flujo financiero continuo y creciente, indefinidamente. Un alumno que activó el código en 1927 envió una carta a Florence en 1938, 11 años después, relatando: el flujo nunca paró. Continúo recibiendo de múltiples fuentes, sin buscar activamente. La abundancia se ha convertido en mi realidad permanente. Y ahora llegamos al momento más importante de este video. Tienes 3 opciones en este exacto momento. Opción 1. Cerrar este video, volver a tu rutina normal y continuar dependiendo de ingresos limitados por el resto de tu vida. Opción 2. Achar interesante, guardar para ver después y nunca realmente aplicar el código dimensional de Florence. Opción 3. Tomar la decisión espiritual ahora. Escribir el decreto inmediatamente y comenzar el ciclo de 21 días, hoy mismo. Solo la opción 3 cambia tu realidad financiera. Las otras 2 opciones te mantienen exactamente donde estás.
atrapado en la dimensión de escasez estructural. Y necesito ser totalmente transparente contigo. Florence enseñó que existe una ventana vibracional para la activación dimensional. Cuando recibes conocimiento espiritual que resuena profundamente, tienes aproximadamente 72 horas para actuar, antes de que la energía de activación se disipe. Si esperas más de 3 días para comenzar el decreto, la resistencia interna aumenta exponencialmente. Las dudas comienzan a crecer. El escepticismo racional regresa y el impulso espiritual que sentiste viendo este video desaparece, sustituido por lógica tridimensional que dice: esto no puede funcionar. Florence vio este patrón 100 de veces. Alumnos que adiaban la acción nunca activaban el alineamiento dimensional. Alumnos que actuaban en las primeras 24 horas tenían una tasa de éxito del 94%. ¡Impresionante! Entonces, aquí está lo que necesitas hacer en los próximos 15 minutos. Paso 1. Agarra papel y pluma. Ahora mismo, no digites en el celular. Escribe a mano. La escritura manual crea una conexión neurofisiológica más profunda con el decreto. Hazlo como si estuvieras escribiendo una carta a la Virgen de Guadalupe. Paso 2. Escribe el decreto completo, palabra por palabra, como Florence escribió. Regresa el video si es necesario y copia con precisión absoluta. No te saltes ni una coma. Paso 3. Lee el decreto en voz alta, 3 veces, ahora mismo. No leas mentalmente. Usa tu voz. Crea la vibración sonora. Que el universo escuche tu intención. Paso 4. Define alarmas en tu celular para los 3 horarios diarios. Al despertar, al mediodía, antes de dormir. Título de la alarma: Decreto dimensional de ingresos perpetuos. Que no se te olvide ni un día. Paso 5. Marca en el calendario el día 21 a partir de hoy. Ese es el día en que el alineamiento dimensional estará cristalizado permanentemente. El día de tu renacimiento financiero. Y paso 6. Comenta abajo: estoy alineado, para declarar públicamente tu intención de activar el código dimensional de Florence en los próximos 21 días. La declaración pública amplifica el compromiso vibracional. Florence enseñó que cuando declaras tu intención espiritual delante de testigos, incluso virtuales, creas un anclaje energético que fortalece tu determinación. Es como hacer una promesa a la Virgen. No estás haciendo esto solo. Existen miles de personas viendo este video, ahora que también están activando el código dimensional de ingresos perpetuos. Están creando un campo colectivo de abundancia que amplifica el alineamiento individual de cada uno. Juntos somos más fuertes, y 21 días a partir de ahora. Regresa aquí y relata lo que manifestaste. Comparte las oportunidades que surgieron. Documenta las sincronicidades financieras que aparecieron. Sé testigo vivo de que el código dimensional de Florence no es teoría espiritual abstracta. Es tecnología vibracional precisa que funciona cuando se aplica correctamente. Así de sencillo. Florence Scovel Shinn murió en 1940 a los 73 años. Pero antes de morir, ella escribió una carta final para sus alumnos más cercanos. En esa carta, que fue preservada y hoy está en un archivo espiritual privado, Florence escribió algo que resume perfectamente todo lo que has descubierto hoy. Yo no vine a enseñar a las personas a atraer dinero. Yo vine a revelar que el dinero infinito ya existe en una dimensión espiritual, esperando por aquellos que aprendan a alinear su frecuencia con él. No es conquista, es reconocimiento. No es esfuerzo, es alineamiento. Y cuando la humanidad finalmente comprenda esta verdad dimensional, la pobreza dejará de existir permanentemente. ¡Qué profundo!
Esa era la visión de Florence. Un mundo donde cada persona comprende que la abundancia no es privilegio de pocos. Es un derecho dimensional de todos los que aprenden a vibrar en la frecuencia correcta. Un derecho divino. Y hoy, tú has recibido el código completo. Sabes exactamente lo que debes hacer. Tienes el decreto palabra por palabra. Conoces el protocolo de 21 días. Has sido alertado sobre los errores fatales. Has aprendido las señales de que el alineamiento está funcionando. Ahora, solo depende de una cosa: tu decisión de actuar. Florence decía: el universo no recompensa la intención, recompensa la acción alineada con la intención. ¡Qué sabia era! Puedes tener la mejor intención del mundo de activar ingresos perpetuos. Pero si no escribes el decreto, si no comienzas el ciclo de 21 días, si no dices las palabras en voz alta 3 veces al día, nada va a cambiar. Absolutamente nada. Conocimiento sin aplicación es solo información inútil, pero conocimiento aplicado con precisión espiritual es transformación dimensional irreversible, una bomba de abundancia. Entonces, haz tu elección, ahora. Continúa viviendo en la dimensión de escasez, donde intercambias tiempo por dinero, limitado hasta el fin de la vida. O activa el código dimensional de Florence y reposiciona tu conciencia en el campo de abundancia autosustentable, donde los ingresos fluyen infinitamente, automáticamente, para siempre. Tú decides. La elección siempre ha sido tuya. Florence solo reveló el mapa. Ahora, tú debes caminar el camino. Y si decides caminar, te garantizo, 21 días a partir de ahora, tu realidad financiera no será más la misma. Prepárate para la transformación. El dinero va a comenzar a fluir de direcciones que ni siquiera imaginabas posibles. Y vas a finalmente comprender lo que Florence intentó enseñar por décadas: los ingresos perpetuos. No son suerte, son frecuencia. Es ciencia espiritual. Y ahora, tú sabes exactamente cómo activar esa frecuencia. Está hecho. Que así sea.